con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Es un motivo de gran alegría estar nuevamente contigo y los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Escrituras, por supuesto, extraer verdades para nuestros tiempos. Fui a visitar una familia que estaba envuelta en la enfermedad. Varios de los integrantes de la familia estaban sufriendo por diferentes enfermedades. Una de las personas le habían declarado enfermedad terminal. Entonces decidieron ir los diferentes ancianos y poderosos de la oración. Quedé estupefacto al ver las diferentes características de cada persona que oraba y llegué a una conclusión que debemos tal vez estudiar la manera que lo hacemos, porque a veces creemos, porque tenemos nuestro propio método, que es el método ideal. El primero oró en forma kilométrica, larguísimo, al punto tal que ya llegó a ser tedioso. El segundo, en forma poética, eran las palabras más floreadas y redondeaba, y estimados, los enfermos escuchaban. El tercero le encantaba repetir el nombre de Dios. Y yo he leído en el Espíritu de Profecía que no hay que estar mencionando constantemente la palabra y Padre, y Señor Jesús, y Jesucito. No. Eso no le apetece a Dios. Entonces, me fui a reestudiar lo que fue la oración por excelencia. Y el título del tema es Los 10 mandamientos de la oración. Sí, son 10. Vamos a leer esta oración por excelencia. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Habitualmente el templo y las sinagogas eran los lugares de oración. Quienes no podían orar en esos lugares establecidos, podían orar en el campo, en la casa o en su cama. Bueno, más tarde la tradición estableció que ciertas oraciones debían pronunciarse de pie, otras estando sentado, otras caminando, otras montado en un burro, eso habrá sido muy interesante ver, o acostado en la cama. Al enseñar su oración modelo, Jesús se dirige a cada persona en forma individual, mediante el empleo del pronombre singular. ¿Sabes? Dios ve lo que los hombres no pueden ver. Él incluso ve lo que se hace en secreto. Y en forma clara, Jesús exhortó a no usar vanas repeticiones al orar. Por eso, el uso que se le da a la palabra se ha sugerido que debe traducirse como parlotear, hablar sin pensar, lo que se dice balbucear
o charlar mucho. Esto es interesante. Entonces, notemos, Jesús no prohibió toda repetición porque él mismo empleó la repetición. De cierto te digo. Lo que quiso decir es que no oremos sin pensar en lo que decimos a Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo, y esto es muy interesante. Los tibetanos creen que cuando giran la rueda, esa famosa rueda de los rezos, tú oras y se repite la misma plegaria incontables veces, sin pensamiento ni esfuerzo de parte del devoto. Entonces, si yo llego a ese templo, yo voy a tratar de darle tantas vueltas a ese cilindro para que la oración se repita decenas o cientos de veces. ¿Te das cuenta lo que los seres humanos han hecho en el concepto de la oración? Dios no es sordo para no escuchar la primera vez. Ahora, tenemos que compenetrarnos en los 10 principios que constituye la oración modelo. Y pasemos a ver, en primer lugar, oremos al Padre que está en el cielo. Vuestro Padre Celestial significa que la oración es un asunto familiar, no algo lejano. Nuestro Padre Celestial lo sabe todo. Eso lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 8 y capítulo 6, versículo 32. Nuestro Padre Celestial tiene recursos ilimitados. Él es Dios con nosotros. Al ser adoptados a través de Cristo, llamamos a Dios Padre para comenzar la oración. En segundo lugar, oremos diciendo: santificado sea tu nombre. Así honraremos a Dios y hacemos que la oración sea misional para que más y más personas adoren a Dios. ¿Te das cuenta? El factor misional de la oración. Esto nos ayuda mucho en la predicación del Evangelio, especialmente cuando hacemos llamados al corazón. Solo Dios es digno de adoración. Él es el Rey de Reyes, señores. Te doy el siguiente consejo. Cuando tú pierdas la perspectiva, no te desanimes. En vez, elige adorar a Dios y hazte las siguientes preguntas. ¿Quién está en el centro de mi corazón? ¿Quién recibe mi mayor adoración? Bueno, en tercer lugar, el tercer principio es interesante. Debemos orar exclamando nuestro deseo: venga tu reino y hágase tu voluntad, no la nuestra. Nosotros queremos ganar la lotería. Nosotros queremos, que todo encaje en nuestros planes. Pero Dios ve el futuro. Esa es la diferencia entre tú y Él. Entonces, debemos entender claramente esto: venga tu reino y hágase tu voluntad. Esto significa emitir la proclamación del Evangelio. Es permitir que Jesús sea el Rey de tu vida. Es una oración de confianza en los caminos de Dios. Es una sumisión a su soberanía. Es también una afirmación escatológica, reconociendo que Cristo pronto regresará. Pero sigamos con los 10 mandamientos de la oración. En cuarto lugar, oremos con fe. Y esto significa que debemos decir: danos nuestro pan cotidiano. Pero aquí quiero detenerme en estos puntos. El pan de cada día debemos agradecer. Las compras semanales, el cheque del pago mensual. Siempre recuerda quién proporciona y, confiando en Él, haz tu petición.
bendición. Qué interesante, ¿no es cierto? Principios para aplicarlo en nuestra vida personal. Entonces, la gente común en el pueblo era el que oía a Jesús de buena gana. En su mayoría eran humildes pescadores, agricultores y obreros de viñas, campos de trigo. De tales personas estaban compuesta la multitud que escuchaba a Jesús en la ladera del monte, junto a la llanura de Genezaret y a las riberas del mar de Galilea. Muchos de ellos no tenían empleo fijo, sus condiciones de vida eran precarias, vivían con poco y nada o apenas tenían para sobrevivir. Muchos, debido a la sequía, a los impuestos excesivos de Roma o a otras penalidades, sufrían hambre y alguna, carencia. Vemos nosotros cómo suele ocurrir hasta el día de hoy. Los que tienen escasez de bienes terrenales sienten vívidamente su dependencia de Dios y confían que Él suplirá sus necesidades materiales. ¿Tú lo has hecho en el pasado? Claro que sí. Entonces, el quinto principio o mandamiento de la oración es: oremos confesando. Eso sí que nos gusta. Darle una lista larga al Señor de nuestros problemas, nuestros pecados, y le llenamos al Señor en los bancos de data allá en el cielo. Mira, pero el Señor nos dio este ejemplo: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabes tú perdonar a aquel que te hirió? ¿O guardas el rencor, pero para siempre? ¿Cómo eres? Bueno, esto es duro, porque esto toca el orgullo humano. Y esto de verdad nos hace temblar. Aquí se representa al pecado como deuda y al pecador como deudor. En el griego original, unos pocos manuscritos usan el tiempo presente, pero la evidencia textual establece el uso del aoristo, pretérito indefinido. Esto insinúa que no debiéramos atrevernos a pedir perdón si no hemos perdonado a nuestro prójimo. Ay, ¿cómo voy a perdonar al presidente del país que tenemos, que me dijo alguien, es un patán? Mire el daño que nos ha hecho, y él forrado de dinero. ¿Cómo lo voy a perdonar? Entonces, ¿cómo esperas que te perdone Dios en tus ofensas cuando tú crees que tus ofensas son menos que la de ese hombre, pero son catalogadas en el mismo nivel, porque el pecado es pecado, no interesa de qué color? Entonces, vemos nosotros que debemos notar que la oración no debe ser un juego entre tú y Dios para convencerlo cuán brillante tú y yo somos. Ahora veamos el sexto mandamiento de la oración. Y esto es muy relevante. ¿Por qué digo? Oremos clamando: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo puede ser que Dios nos va a meter en tentación? No, aquí de verdad te está diciendo: no permitas que entre yo en tentación. Tenemos un enemigo que quiere engañar y destruir el reino de Dios, y tú eres parte de ese reino. Acudamos a nuestro Padre Celestial en busca de protección. Hermanos, Él es la póliza de vida. Él es la póliza de protección. Él es aquel que te va a proteger. Mandará su ángel de la guardia y retaguardia. Te van a cuidar en todos los ángulos.
Satanás te manda los flechazos, pero ellos están delante de ti, a los costados y atrás, protegiéndote. ¡Qué maravillosa esperanza!, ¿no es cierto? Quizá este pedido debería entenderse como: no nos dejes caer. Algunos creen erróneamente que esta parte de la oración significa rogar a Dios para que no nos quite toda tentación. No, eso tampoco. No debemos ser como el reloj pendular, irnos de un extremo al otro. Dios no nos ha prometido que no seremos tentados, sino que no nos dejará caer. Tristemente, con demasiada frecuencia nos colocamos voluntariamente en el camino de la tentación, porque si lo contemplamos a Él, leemos su palabra y dejamos que Él guíe nuestros pasos, no debiéramos caer. Si caímos es por testarudez y terquedad. En verdad, el pedir que Dios no nos meta en tentación equivale a renunciar a nuestros propios caminos y someternos a los caminos que Dios elige para nosotros. Esto es importantísimo. Ahora, sigamos con los 10 principios o 10 mandamientos. Y en séptimo lugar, el séptimo mandamiento de la oración: oremos en el nombre de Jesús. Nos dirigimos al Padre y luego al Hijo. Fíjate, la oración simple se fundamenta en nuestra unión con Cristo. Él dio su vida por ti y por mí. Él es el que tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario, amigo. La oración en el nombre de Jesús es nuestra expresión de fe, reconociendo la autoridad que Él nos ha dado. Qué hermoso, ¿no es cierto? Entonces, en octavo lugar, el octavo mandamiento de la oración: oremos en el Espíritu o con la ayuda del Espíritu. Y déjame detenerme y explicarte. En todos los grandes actos de Dios en el universo y en la tierra estuvieron las 3 personas de la deidad. En el principio el Espíritu de Dios se movía en las haz de las aguas. Estaba Dios el Padre y el Hijo que hizo este mundo. ¿Por qué usted dice eso? Porque el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que el Verbo que hizo todo se hizo carne, y ese es Cristo Jesús. Entonces debemos incluir el Espíritu porque es el que redarguye, es el que está en todas partes mediando por ti y por mí. El Señor dijo: os dejaré un consolador. Estimados, Él además añade: no podemos pecar contra el Espíritu Santo porque ese es el único pecado imperdonable. Necesitamos también pedir por el Espíritu en nuestra vida. Entonces, puede suceder que no sabemos cómo o por qué debemos orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que las palabras no pueden expresar. Pero ahora estamos llegando al 9º mandamiento de la oración: oremos con fe. Fíjate, ¿fe en quién? En Dios. Y aquí viene el problema, entiende este principio. No fe en la fe. Esto yo no lo entendía y tal vez tú y yo tenemos que, parar el carro, detenernos y tenemos que entender esto. Porque muchas veces pedimos fe, pero lo que estamos haciendo es que tenemos fe en la fe, no en Dios. Tenemos fe en la sustancia mística de la fe, que es algo que va a venir y nos va a dar por la torre la cabeza y vamos a mejorar. No, señores. Ahora, fíjate lo que Hebreos 4:16 dice: entonces acerquémonos al trono de la gracia con valentía y confianza,
en nuestro momento de necesidad. ¿Te das cuenta, amigo? Esa es la manera de orar. Es la manera de hablar con Dios. Es la manera de ser cristalino en la oración. El Creador es infinito y sus criaturas somos irremediablemente limitadas. Entonces, definitivamente hay cosas que debemos aceptar por fe. Creer exactamente lo que Dios dice y desea para nosotros es mandatorio. Es el ejercicio más elevado del que sea capaz nuestra mente humana. Indudablemente debemos creer exactamente lo que Dios dice para que podamos ocupar perfectamente el lugar que Él ha designado para nosotros en un universo perfecto. En forma definitiva, una comprensión del amor de Dios culmina en la fe, hermanos. En el carácter divino humano de Jesús, por primera vez se unieron un amor semejante al de Dios y la fe humana. En un cosmos perfecto, no hay lugar para un ser creado que no tiene fe en el gobernante del universo, no fe en la fe. Si no hay fe en Dios, solo puede haber temor y resentimiento y finalmente desesperación. Fíjate que el mensaje del tercer ángel habla de un pueblo que tiene la fe de Jesús. Oh, qué hermoso, ¿no es cierto? Y nos vamos al 10º mandamiento de la oración. Oremos con agradecimiento. Fíjate lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. ¿Te das cuenta? Esa es la actitud del cristiano. Esto elimina todo pretexto para la preocupación producida por falta de fe. No hay nada que afecte la paz del cristiano que sea demasiado pequeño para que Dios no lo advierta, hermano. Asimismo, no hay nada demasiado grande de lo cual Dios no pueda hacerse cargo. Él sabe lo que necesitamos. ¿Sabes? Él desea que tengamos todo lo que precisamos para nuestro bien. Entonces, ¿por qué nos sobrecargamos con preocupaciones que podemos depositar sobre Él? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos vamos a terreno peligroso cuando Él está dispuesto, está a tu puerta tocándote? Él quiere hacer en tu vida un milagro magistral. Él quiere que tú goces de la felicidad celestial. No debemos preocuparnos excesivamente por los asuntos de esta vida. Por medio de la oración, ¿sabes? Podemos presentar todas nuestras necesidades delante de Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? Y ¿sabes? No presentamos nuestras peticiones ante Dios para hacerle saber lo que necesitamos, porque Él ya sabe lo que tú y yo necesitamos. Él conoce nuestras necesidades, inquietudes, antes de que le pidamos algo. Él ya sabe lo que de verdad necesitamos, no nuestros antojos de lo que creemos que necesitamos. Es como el niño. Usted lo saca al mall, lo saca a una tienda, y él ve el área de juguetes y todo él necesita. Papi, cómprame esto, cómprame el otro, cómprame. Él quiere comprar todo y el padre que le dice, no, esto no, por esta razón te va a picar los dientes. Estimados, así actúa el Padre con nosotros. Amigo que me escuchas, cuando la acción de gracias acompaña nuestra oración, Dios nos ayuda a recordar las misericordias pasadas y nos prepara para recibir
bueno, mayores bendiciones. Qué hermoso ejemplo que Cristo nos dio con el sermón del monte, incorporado en él la oración magistral, la oración ejemplar. Entonces, quiero llevarte al tiempo cuando John Newton hizo el himno Sublime Gracia. Yo lo voy a leer y al escuchar la música, inspírate. Trata de cerrar tus ojos mientras yo lo mencione y lo diga, y transpórtate al trono celestial. John Newton, Sublime Gracia, que se canta a veces en funerales, en diferentes situaciones. Comencemos leyéndolo. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Estimado, has visto hoy los 10 mandamientos de la oración. Después de haber escuchado esta oración musical, espero que te transportes al trono celestial y deposites todo tu ser en las manos del Salvador. Oremos. Padre que moras en los cielos, he aquí este pecador, los pecadores llegamos delante de ti. Agradecemos por el sacrificio de tu Hijo amado y ahora pedimos perdón delante de ti. Úngenos con tu Santo Espíritu, y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza, que eleva el poder divino, es la ofrenda de Dios.